Dios bendiga a cada pastor, cada ministro, cada evangelista. Dios bendiga a todas las damas, a todos los jóvenes a nivel mundial. En este mensaje que vamos a entregar a la humanidad, quiero que todos nuestros oyentes estén atentos con la Biblia en la mano, porque el tema que vamos a entregar le va a mostrar al mundo el gran engaño que hay a nivel mundial. Y voy a dar el tema antes de la lectura de la palabra. El tema se titula El gran engaño en la humanidad por no conocer quién es Jesucristo en la eternidad. Ese es el tema. Voy a tener la palabra leída en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2. Leemos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Este mensaje que va a impactar a la humanidad porque tiene que ver con la salvación de la humanidad. Por eso le estoy pidiendo a nuestros oyentes que escuchen el mensaje con la Biblia en la mano, porque no inventamos con la profecía. Tampoco sacamos los textos de contexto, ni tampoco interpretamos las escrituras, sino dejamos que el Espíritu Santo sea quien revele lo que el Eterno quiere hablar a todos los seres humanos para que alcancen la salvación de su alma. Para conocer quién es el Padre en la eternidad, para conocer al Hijo de Dios en la eternidad, vamos a mostrar por las Escrituras lo que dice la Biblia, que nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Para nosotros hablar del Padre y saber quién es el Padre en la eternidad, quién es Dios, tenemos que mostrarle al mundo por la Biblia lo que Dios quiere mostrar, quién es Él. En el libro de Isaías, capítulo 40, verso 28, revela las Escrituras y dice el profeta: no has sabido, con signo de interrogación, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahweh. Si es eterno, es porque vive por toda la eternidad, y ahora tenemos que saber que el Padre eterno, si es espíritu, si es persona o quién es Él, el mundo tiene que conocer y escuchar este mensaje. En el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 20, por eso le dije Biblia en la mano, porque no inventamos con la profecía. Vuelvo a repetir, Shemot, Éxodo 33, 20 dice que el hombre no puede ver el rostro del Señor, no puede ser visto el Eterno, porque el que vea a Dios se muere.
Eso está revelado en Éxodo 33:20. Para nosotros saber y comprender lo que la Biblia revela, si Dios es espíritu o es persona, tenemos que entender y comprender que una doctrina no se fundamenta en un solo texto bíblico. Tenemos que tener 2 o 3 textos bíblicos para que conste todo asunto. Por eso está revelado en el libro de Deuteronomio, libro de Devarim, y dice las escrituras a través de Moisés: oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. La palabra uno en el hebreo le llaman Ejad, que significa uno o único. Eso da a entrever, sin sacar los textos de contexto, solo entregando el texto y revelando lo que enseña la Biblia, que cuando dice que es uno y es Ejad, es único como deidad en la eternidad. Vamos a seguir mostrando. Dice la escritura en el libro de Isaías, el mismo profeta, capítulo 43, versos 10 y 11. Y dice las escrituras, hablando Yahweh: vosotros sois mis testigos, dice Yahweh Sebaot, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no ha sido formado ningún Dios, ni lo será después de mí, mostrando la misma Biblia que Dios es uno y es único como deidad en la eternidad. Vamos a seguir mostrando. La Biblia revela en el libro del mismo profeta, capítulo 45, verso 22, y dice las escrituras: mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, yo soy Elohim, y no hay más. Puede verlo con sus propios ojos. Por eso le estoy exhortando con la Biblia en las manos. Recuerden el texto de la lectura para que puedan entender por qué el Eterno quiere que le entregue este mensaje. Tenemos que saber si ese Dios que es único y que es eterno, vamos a ver si es espíritu o es persona. Dice las escrituras en el libro de Johanán, en el libro de Juan, capítulo 4, verso 24, que Dios es espíritu. No dice que Dios es un espíritu. Solo dice Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y como Dios es espíritu, un espíritu no se ve, no puede verse porque no tiene imagen, no tiene carne, tampoco tiene semejanza. Vamos a mostrarlo por las escrituras. Dice la Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15 y 16, hablando Rashaúl, hablando el apóstol Pablo, y él dice que Dios es invisible y es inmortal. Y si es invisible y es inmortal, es
porque es espíritu. Porque Dios en la eternidad no pudo ser visto por ningún ser humano, porque el que lo ve reveló el libro de Shemot 33:20, que el que lo ve se muere. ¿Cómo nosotros podemos mostrar que no tiene imagen ni tiene semejanza? Isaías 46:5 dice, también Isaías 40:18 habla claro y revela que a quién me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes. Dios no tiene semejanza ni tampoco tiene imagen. Lo revelan esos dos textos. Si Dios no tiene imagen y no tiene semejanza, entonces ¿por qué el libro de Bereshit, Génesis 1:26, dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza? No podemos sacar los textos de contextos ni tampoco interpretar las escrituras. La Biblia no se contradice. Nos contradecimos los hombres si sacamos los textos de contexto y le damos interpretaciones humanas. Génesis 1:26 revela para que el mundo vea con sus propios ojos lo que reveló y revela el libro de Colosenses 1:15 y 16, que habla claro de Bereshit 1:26, que esa imagen que habla Génesis 1:26, porque Dios es espíritu, un espíritu no se ve, no tiene carne, no tiene hueso, no tiene sangre, no tiene imagen. Entonces, ¿por qué habla Génesis 1:26 que hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Cuál es la imagen? Colosenses 1:15 y 16 revela que Yahshua, Jesucristo, es la imagen visible del Dios invisible que no se ve, porque Dios es invisible y no se ve, y por eso el hombre no puede verlo. ¿Cómo nosotros podemos mostrar que dice la Biblia, mostrando al Padre en el antiguo pacto, que es un Dios eterno y que es único, que lo mostramos ahora, y que también es espíritu? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a revelar al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, en el antiguo pacto? En el libro de Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 3, dice que Dios habló a través de todos los profetas y que en estos últimos tiempos nos hablará a través de su Hijo. ¿Por qué la Biblia habla de Hijo de Dios? Cuando se habla de Hijo de Dios, es referente bíblicamente y escatológicamente a la humanidad de Cristo para la misión redentora que tenía y que hizo mientras Él estaba en el cuerpo de carne. ¿Qué dice las Escrituras en el libro de Juan, en Johanán, capítulo 16, verso 28? Jesucristo mismo hablando, Él dice, salí del Padre y he venido al mundo. Dejo el mundo y vuelvo al Padre. ¿Qué fue lo que salió del Padre? ¿Por qué Jesucristo habla que salió del Padre? ¿Es eterno Jesucristo? Sí, es eterno, pero lo voy a mostrar cómo está en la eternidad para que el mundo pueda conocer quién es Jesucristo y pueda salvar su alma. Dice las Escrituras en el libro, vaya tomando nota de los textos, porque va a temblar la humanidad conociendo quién es Jesucristo en la eternidad. Dice las Escrituras
en el libro de Isaías, capítulo 45, verso 23, y dice el profeta a través de lo que Dios le está revelando, y él dice que de la boca del Eterno salió palabra y no será revocada. Esa palabra que sale de la boca del Eterno y no será revocada, sino que a él se doblará toda rodilla. Las mismas referencias que está codificada en el libro de Efesios y también en el libro de Filipenses 2, capítulo 6 al 10, que dice que no estimó en ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó de la parte más alta a la parte más baja, y tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. ¿Cómo sale Jesucristo de la eternidad? Le estoy revelando en Isaías 45, 23, que la palabra sale de la boca de Elohim. Está corroborado y confirmado en Isaías 55, 11, que dice que mi palabra sale de mi boca y cuando ellas salen no retornan vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Yahweh, y hará para la cual yo la envié. Esa palabra que sale de la boca de Elohim, es la palabra que revela Johanán en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2, donde habla de la palabra de vida. Dice las Escrituras, en el principio era la palabra y nosotros la oímos con nuestros oídos, la palparon nuestras manos y la vimos con nuestros ojos, semejante al verbo de vida. El contexto dice, porque la vida, la palabra del Eterno, se nos manifestó y nosotros la vimos y lo confirmamos. Por eso Johanán es uno de los testigos que vio a Jesucristo cuando estaba en la misión redentora. Dice las Escrituras que esa palabra ahí mismo en el contexto era la que estaba en el principio con el Padre. Esa palabra que habla Johanán es la misma que está revelada en Juan 1:1, que en el principio era la palabra. En el principio existía la palabra era con Dios. Y en Juan 1:14 dice, y aquella palabra que era Dios se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? La palabra que sale de Dios. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Dios. Y la palabra que salió de Dios es el verbo de vida. ¿Y quién es el verbo de vida? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra de vida. ¿Y quién es la palabra de vida? La palabra de vida es Dios que se hizo carne. Lo revela el libro de Primera de Timoteo 3:16 a través de Rachaúl, mostrando el misterio de la piedad para que el mundo conozca quién es Jesucristo. Dice las Escrituras, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, quien es la palabra manifestada en carne, dice, vuelvo a repetir para que quede grabado en sus corazones. Indiscutiblemente no se puede discutir. Dios, la palabra,
fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria el día de la ascensión. Esa palabra que se hizo carne habitó con nosotros, dijeron los apóstoles, cuando Cristo se manifestó con ellos. Por eso dice la Biblia en Juan 1, 9 y 10, que esa palabra es aquel que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por Yahshua HaMashiach, por Jesucristo, fue hecho, y el mundo no lo conoció. Por eso los yaudí ortodoxos, los judíos, no lo recibieron, porque ellos estaban esperando un Mesías rico, pero el Mesías que vino en un pesebre, nació en el pesebre y vino montado en un pollino, como está revelado en Zacarías 9:9, que tenía que venir montado en el pollino para entrar triunfante a Jerusalén, y ahí lo rechazaron. Pero voy a seguir mostrando al mundo para que alcance la salvación de su alma. Jesucristo fue profetizado por todos los profetas de que tenía que nacer del vientre de una mujer. Lo revela Miqueas, capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén, pequeña entre la pequeña de Judá, de ti me va a salir, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y su salida viene desde los días de la eternidad y hacia la eternidad, porque Jesucristo es divino. Y le voy a mostrar al final cómo es que Él es divino en la eternidad. Dice las Escrituras que nosotros debemos de entender y comprender cuando el Espíritu Santo habla a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Por eso la salvación no está en el hombre. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que van a dar testimonio. Los profetas que hablaron del nacimiento del Mesías era para que se cumpliera en Mateo 1:23, y tenía que nacer del vientre de la mujer llamada Miriam, y está revelado en el libro de Gálatas 4:4 que tenía que cumplir las Escrituras. ¿Quién es Jesucristo? Él es, como dice Pablo, escuche esto que le voy a revelar. En el libro de Romanos dice Pablo, capítulo 9, verso 5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Dice las Escrituras que en una ocasión los fariseos, tentando a Jesucristo, porque Jesús dijo que el que cree en él no verá la muerte, ellos dijeron: este hombre está lleno de demonios, porque aún no ha cumplido 50 años y dice que conoce a Abraham. Jesucristo le dijo: Abraham se gozó de que tenía que ver mis días, lo vio y se gozó. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En el hebreo le llaman Kianihu. La palabra yo soy, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso,
lo revela el libro de Gigalut, Apocalipsis, capítulo 1, verso 8. Y él es el Alecta, el primero y el último. El profeta Isaías, que es el profeta mesiánico, vuelve y revela la identidad de ese niño que va a nacer en el futuro. Isaías 9:6 dice: porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Jesucristo en la eternidad, siendo la palabra de vida, es el Padre de la eternidad, como lo está revelando Primera de Juan 5:20, como le está revelando Juan 14 del 2 al 9, y como lo está revelando Primera de Timoteo 2:5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Juan 5:20 dice: porque el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay dos Padres eternos, no hay dos Dios eternos. Por eso en Juan 10:30 él dijo: yo y el Abba, yo y el Padre uno somos. No dijo que eran dos, tampoco dijo que eran tres. Por eso dice las Escrituras en el libro de Juan capítulo 16 verso 7, concluyendo lo que dijo Yahshua, él dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo, el Consolador, no viene a vosotros, mas si me fuere, yo lo enviaré. Juan lo confirma y lo corrobora en Mateo 3:11. Él dijo: yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, quien es primero que yo y antes de mí, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Este mensaje va a seguir para que el mundo alcance la salvación de su alma. Dios le bendiga, Dios le guarde. Buena noche.